Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. ¿Y qué creen, chicas? Sí, dicen que más vale tarde que nunca. Bueno, es que aquí a veces la vida nos acapara y tenemos que festejar el cumpleaños a veces 1 o 2 días después de la fecha de nuestro cumpleaños oficial. Sí, chicas, así es la vida real. Y bueno, para festejar a este personaje que el pasado 28 de enero cumplió años, dicen que los hombres mayores actualmente son muy codiciados. Imagínense a este bombón que ha sido codiciado hace más de 40 años, chicas. Y si hablamos de su fecha oficial, pues bueno, ahí lo dejamos. Sí, chicas, traemos un one shot para festejar al queridísimo Terence Granchester, de este personaje que, de hecho, creo que, si me equivoco, díganme, creo que es el primer dibujo animado, por así llamarlo, o sojo, que nos tiene embobadas. Sí, Terence Granchester es el primer dibujo animado del cual todas quedamos enamoradas, chicas. De esa, ¿cómo le llaman hoy en día? Bandera roja. Por el carácter tan fuerte, pero creo yo que él se quedó, pero en ese nivel, chicas, porque los actuales están al triple de banderas rojas. Sí, chicas, yo no sé a qué se deba eso de bandera roja. Sí sé que es cuando dicen que son tóxicos, se pasan de sobreprotectores, o sea, si no me equivoco. Yo no sé mucho de eso, chicas. Yo soy de vieja escuela y a mí nadie me quita de ahí. Pero sí, traemos un one shot, sí, de mi querida Sol Relatos, que ya por el título, por eso les digo, chicas, que a todas nos trae babeando, cacheteando la banqueta, dándonos golpes en la pared, de todo un poco, porque sí, ¿quién no quisiera un Terence Granchester en su vida? Ojalá muchas de ustedes lo tengan o quisieran tenerlo, como yo. Como yo tengo un corazón de condominio. Ustedes ya me conocen, chicas, yo estoy fascinada. Yo creo que ya mi vida estaba marcada desde que conocí a Terence Granchester con los dibujos o el manga japonés. Es que de verdad, chicas, esos japoneses, miren, hasta te ponen la piel chinita de solo nada más ver el dibujo. Y hace 35 años, si no me equivoco, todavía utilizaban hojas y lápiz para hacer los bocetos de todas estas maravillosas caricaturas como Remy, Heidi, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, todas estas caricaturas que para mí han sido y son las mejores. Y sí, vamos a descubrir, chicas, preparémonos porque este festejo va a estar candente. Vamos a descubrir qué nos depara la siguiente historia, llamada Sexy Chick. La noche de Nueva York brillaba con la intensidad de una joya, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, creando un contraste nítido con la opulencia dentro del club. La música alta y la risa de los presentes llenaban el aire denso de una atmósfera cargada de lujo y excesos. Candy White, una mujer de 25 años, la recepcionista de un lujoso hotel de la ciudad, estaba allí, ajustándose el vestido en el espejo del baño del club. El vestido se ceñía a su figura,
pero aunque lo había elegido con esmero, se sentía incómoda. ¿Realmente estamos haciendo esto?, murmuró para sí misma, ajustando el escote con nerviosismo. Su reflejo en el espejo le devolvía una mirada llena de dudas, pero no había marcha atrás. Estaba allí, junto con Patty y Karen, dentro del club más exclusivo de la ciudad, disfrutando de una copa sin invitación, como si el lujo y la ostentación fueran parte de su día a día. Ya fuera del baño, la risa de Patty rompió el silencio. «Solo una vez en la vida, Candy», dijo mientras levantaba su copa con una sonrisa triunfante. «Vive el momento. Hoy somos parte de la élite, aunque sea solo por esta noche». Candy la miró, viendo cómo Patty avanzaba con paso firme, buscando un espacio entre los asistentes. Karen, por su parte, parecía más cautelosa, tomando un sorbo de su copa mientras observaba a su alrededor. Esto va a terminar mal. Su tono era serio, pero no pudo evitar la sonrisa traviesa en sus labios. Pero ¿quién puede resistirse a esta vista? Candy suspiró, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Las palabras de Karen se perdían entre las luces brillantes del club, las conversaciones y el ruido envolvente. El espacio estaba lleno de personas ricas y despreocupadas, y ella no pertenecía allí. Patty se movía entre los invitados con una fuerza que Candy solo podía envidiar, charlando con desconocidos y sumergiéndose en la atmósfera de lujo que la rodeaba. Mientras tanto, Candy se sentía como una intrusa en su propio cuerpo, como si en cualquier momento alguien pudiera gritar «¡Fuera!» y ella simplemente desaparecería. «Lo estamos haciendo, Candy, lo estamos haciendo», se repetía en su mente, intentando aferrarse a la idea de que esta noche sería una aventura. Pero una parte de ella quería escapar a la seguridad de su vida habitual, alejada del brillo de las copas de cristal y los tacones altos. Sin embargo, antes de que pudiera decidir qué hacer, una figura masculina llamó su atención. Y fue entonces cuando lo vio. Terrence Granchester, el festejado, estaba parado al otro lado del salón, rodeado de personas. La forma en que se movía, el aura que desprendía, la forma en que parecía tener el control de todo lo que tocaba. Él no era de los suyos. De hecho, probablemente no era de los suyos ni de nadie. La tensión creció en el aire cuando sus ojos se encontraron. Candy sintió un estremecimiento en la piel, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Terrence comenzó a acercarse, su paso seguro y arrogante, como si supiera exactamente cómo dominar el ambiente sin decir una palabra. Cuando estuvo cerca, una sonrisa se dibujó en su rostro y su voz resonó suave, pero cargada de interés. «Así que tú eras una de las que se cuelan en las fiestas, ¿eh?» Candy sonrió nerviosa, evitando mirarlo directamente. «No, solo estoy observando». «No te preocupes, nadie va a juzgarte aquí. Yo soy el festejado», dijo haciendo una pausa, como si le diera espacio para procesar. «Aunque supongo que te sentirás un poco fuera de lugar». Candy arqueó una ceja, dejando escapar una risa burlona. «No todos aquí son como tú.
¿verdad? ¿Y qué tipo de persona crees que soy?, preguntó disfrutando de la provocación. A simple vista, diría que eres el tipo que tiene todo lo que quiere: dinero, poder y un ego lo suficientemente grande como para llenar este lugar. Candy sonrió con ironía. No te equivocas, sonrió, disfrutando de su valentía. Pero dime, ¿qué es lo que tú quieres al entrar aquí sin invitación? No soy de querer mucho. Quizás solo vine a buscar un poco de diversión, dijo sin pensarlo. Terrence la observó con atención. La tensión entre ambos era palpable, casi eléctrica. Terrence se acercó más. Su presencia la envolvía. Ella, aún algo cautelosa pero sin poder negar lo que sentía, dio un paso atrás hacia la pista de baile, aunque su curiosidad hacia él era más fuerte que su resistencia. ¿Bailas?, preguntó Terrence con una sonrisa encantadora, extendiendo su mano con un aire desafiante. ¿Bailar? ¿Contigo?, preguntó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Este es el único lugar donde puedes hacerlo conmigo. Candy vaciló por un momento, la duda atravesando su rostro, pero la fuerza de la mirada de él, su confianza, su magnetismo, la hizo dar un paso adelante. Los dos se adelantaron en la pista de baile. La música se suavizó, como si el mundo entero hubiera dejado de girar solo para ellos. Terrence la tomó por la cintura, acercándose más de lo que ella esperaba. El contacto era eléctrico, como si cada célula de su cuerpo vibrara ante la cercanía de él. La energía de Terrence, tan palpable, tan dominante, comenzó a envolverla. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Sin embargo, ella no podía evitar sentirse atraída. Candy no era el tipo de persona que se dejaba arrastrar fácilmente por los encantos de los hombres, pero algo en él la había atrapado. Y allí, en esa pista de baile, rodeados de luces y música, el mundo parecía desaparecer. Solo existían ellos dos. Candy y Terrence se sentían inmersos en su propio mundo. La música seguía sonando a lo lejos, pero ellos estaban atrapados en un silencio cargado de tensión. La proximidad de su cuerpo hizo que sus sentidos se desbordaran. Cada toque, cada respiración compartida, hacían que el deseo se hiciera cada vez más palpable. Esto no es mi tipo de juego, expresó Candy rompiendo la tensión. Entonces, ¿por qué sigues bailando conmigo si no es lo que quieres?, preguntó con una sonrisa burlona. Sus ojos recorrieron su rostro de una manera que la hacían sentirse vulnerable. Candy, con una leve sonrisa desafiante, sintió sus labios rozar los de él sin poder evitarlo, mientras contestaba. Porque tú no eres mi tipo, masculló ella. Eso suena como algo que diría una mujer que quiere resistirse, dijo él, acariciando su mejilla suavemente, su aliento rozando su piel mientras sus ojos se clavaban en los de ella. El espacio entre ellos se desvaneció por completo. Cada palabra que salía de sus bocas se convertía en un desafío, un juego peligroso. Candy no sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto, si debía frenar antes que todo se desbordara, pero algo en él le hacía perder el control. Y entonces, sin más, la presión acumulada estalló en un beso. Fue directo, lleno de urgencia, como si ambos hubieran estado esperando ese momento sin saberlo.
La tensión se liberó en un contacto apasionado, sin reservas. Terrence la atrajo con fuerza hacia él y Candy se entregó sintiendo la chispa que había estado esperando durante la noche. El beso duró solo unos segundos, pero para ambos fue un universo entero, un universo en el que no existían dudas ni miedos, solo el deseo de más. Cuando se separaron, Candy respiraba agitadamente, sus ojos aún cerrados, como si no quisiera creer lo que había sucedido. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó ella respirando agitada. Lo que quieres, lo que ambos queremos, respondió él, con una mezcla de satisfacción y desafío. La noche ya no era la misma. No podían detener lo que había desatado, pero tal vez, en ese momento, ninguno de los dos quería hacerlo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Candy, aún respirando agitadamente por el beso que acababa de compartir con Terrence, sintió cómo el deseo comenzaba a desbordarse dentro de ella. Pero al instante, apartó su cuerpo de él, casi instintivamente, como si de alguna forma quisiera recuperar el control de la situación. Se alejó con rapidez, buscando la barra del club, donde pidió un trago fuerte. Necesitaba algo para calmar la tormenta interna que se había desatado en su pecho. Las luces brillaban a su alrededor, pero su mente estaba completamente absorta en lo que acababa de suceder. ¿Qué era esto? ¿Por qué la había dejado llegar tan lejos? Patty y Karen se acercaron rápidamente, ambas con una sonrisa traviesa, pero también con una pizca de preocupación. ¿Qué fue eso?, preguntó Patty con una ceja levantada mientras observaba a Candy, que se tambaleaba ligeramente mientras tomaba su trago. ¿Te ha dado un ataque de locura o qué?, añadió Karen algo más cautelosa, notando la intensidad en los ojos de Candy. Antes de que Candy pudiera responder, un par de brazos fuertes la rodearon de nuevo, levantándola por la cintura de manera posesiva. Era Terrence. La atrajo hacia él sin decir palabra, pero su presencia lo decía todo. Con un movimiento firme, la llevó de nuevo hacia la pista de baile, como si nada hubiera sucedido, como si el mundo entero dejara de existir cuando los dos estaban juntos. Ya que te has colado en mi fiesta, por mi cumpleaños, deberías darme un regalo, ¿no crees?, dijo Terrence en tono bajo, casi burlón, mientras la apretaba más contra su cuerpo. Aunque la música seguía sonando fuerte, sus palabras parecían silenciar todo lo demás a su alrededor. Candy trató de apartarse de él, pero sus brazos la mantenían firmemente atrapada. El ambiente seguía vibrando de energía, pero para ellos todo parecía ralentizarse, como si solo existieran los dos en ese preciso momento. La presión de su cuerpo, la cercanía, la intensidad del deseo que comenzaba a despertar en ella nuevamente, la hacían vacilar. Esto no es lo que pensé que iba a ser. Sus palabras salieron más suaves de lo que esperaba, pero no importó. Terrence la tomó de la mano sacándola de allí. Llegaron hasta un ascensor y entraron. Sin previo aviso, sus labios se encontraron nuevamente en un beso apasionado, uno que dejó claro que ninguno de los dos podía resistirse más. Candy al principio intentó resistirse, apartándose por un momento, pero la intensidad de su toque, la calidez de su cuerpo, la hizo titubear. No podía negar lo que sentía. La atracción era más fuerte que cualquier lógica que quisiera imponerse. Sus manos se deslizaron por su cuerpo mientras él comenzaba a tocarla, a besarla con más urgencia, como si el tiempo se le escapara de las manos. No, murmuró ella, intentando apartarse, pero él la acercó aún más, su cuerpo pegado al suyo, su respiración entrecortada. Él inclinó la cabeza hacia ella, su aliento rozando su cuello. Un suspiro,
un roce que hizo que la carne de Candy se estremeciera. Sí, susurró él, contra su cuello, mientras sus manos exploraban su piel, sin dejar espacio para dudas. Candy luchaba con su mente, pero su cuerpo no le respondía. El sol comenzaba a asomarse por las ventanas, bañando la habitación con una luz dorada que contradecía la oscuridad del momento. Candy despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Parpadeó varias veces, aturdida, tratando de recordar lo que había sucedido, pero su mente estaba nublada y un nudo se formó en su garganta, mientras su corazón latía más rápido de lo que debería. No debía haber hecho esto. Sus palabras fueron un susurro entrecortado casi inaudible. El peso de lo que había sucedido la envolvía y un remordimiento inmediato comenzó a arder en su interior. Su cuerpo reaccionó rápidamente, como si estuviera huyendo de sus propios pensamientos. Se levantó con agitación, con las manos temblorosas, buscando rápidamente sus prendas. Cada movimiento la hacía sentir más vulnerable, más avergonzada, como si la culpa estuviera impregnada en cada parte de su ser. Al mirar hacia la cama desordenada, vio las huellas de la noche anterior, las sábanas arrugadas, su ropa esparcida por el suelo, y él, completamente descansando allí. Por lo que más la atormentaba era el rostro de Terrence, el calor de su cuerpo, los momentos que compartieron, todo lo que habían atraído hacia él ahora se desvanecía bajo la presión de la culpa. ¿Qué he hecho?, pensó, ahogándose en su propio remordimiento. Mientras se vestía, sus ojos caían sobre el cuerpo de Terrence y un dolor profundo la invadió. La atracción que había sentido por él era innegable, pero ahora la vergüenza la inundó. No podía pensar con claridad, solo quería huir, dejar atrás lo que había ocurrido. El deseo que había sentido se evaporaba, reemplazado por la necesidad de escapar. Con el corazón agitado, abandonó la habitación con rapidez sin mirar atrás. El miedo de lo que había hecho, de lo que se había dejado llevar, la empujó a salir sin dejar rastro. No quería enfrentar la realidad, no quería enfrentar lo que había sucedido entre ellos. Solo quería desaparecer. Continuará. Miren, chicas, hay relaciones que empiezan así, al revés. Primero hay pasión, hay atracción y después viene el amor. Pero aquí no sé cómo va a comenzar porque ni sus números, ni una platicada se dijeron, chicas. O sea, simplemente fue la atracción sin preguntar nada, sin platicar nada. Fue directo. O sea, ¿qué más se puede pensar? Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.